Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El día domingo 26 de enero del año 2020. En la misa se va a tener como segunda lectura la primera carta de Pablo a los Corintios. Esta lectura es bien importante porque parece ser que fuera dirigida para nosotros hoy en la Iglesia Católica. En aquella comunidad de Corinto había mucha división y era una comunidad bastante compleja donde prácticamente, por decirlo de alguna manera, Pablo sufrió mucho y le sacaron muchas canas. Era una comunidad que, por haber tenido toda esa realidad del Espíritu Santo, había dones, carismas, ¿no? Y había muchas fricciones entre esta comunidad cristiana. Entonces Pablo se entera de que hay divisiones, ¿no? Que hay sectorizaciones y que unos dicen que yo soy de Pablo, yo soy de Kefas, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Entonces Pablo inicia esta carta en su capítulo primero de primera carta de Corintios, en su capítulo primero, versículo 10 en adelante, nos dice que a la comunidad de Corintios y obviamente desde luego a nosotros hoy, ¿no? Que tengamos un mismo parecer, ¿no? Que tengamos una misma mentalidad, ¿no? Porque no debemos estar divididos y que tengamos un mismo modo de hablar. Bueno, esto que se vivió hace más de 2000 años allá en Corinto y que Pablo nos cuenta, pues es lo que se está viviendo en nuestra Iglesia Católica hoy. Es triste y lamentable decir eso, afirmar eso, que estamos divididos, ¿no? Aquellos están con el cardenal tal, los otros están con el obispo tal, aquellos están más bien con el padrecito tal, porque el cardenal tal dice una cosa y eso es maravilloso, pero el otro cardenal dice que no, que está equivocado porque eso no es así. Parece ser entonces que la palabra aquí de Pablo a los Corintios pues se aplica perfectamente a nosotros. Quisiera compartir con ustedes qué es exactamente lo que dice o afirma Pablo. Dice así: os exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que seáis unánimes en el hablar y no haya entre vosotros divisiones. Antes bien, estéis unidos en una misma mentalidad y en un mismo juicio. Sigue esta carta: porque, hermanos míos, estoy informado de vosotros por los de Cloé, que existen discordias entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Kefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en nombre de Pablo? Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Entonces vamos a mirar qué es lo que está pasando hoy en día en nuestra iglesia, que no difiere en las divisiones mucho de lo que sucedió allá en Corinto. Todos siendo bautizados en Cristo Jesús, todos recibiendo el mismo evangelio. Sin embargo, unos se consideraban del grupo de Pablo, otros del grupo de Apolo, otros del grupo de Kefas, o sea, de Pedro, y otros de Cristo. Entonces, Pablo dice: no fue Cristo el que nos une. Entonces, ¿por qué no somos unánimes en la manera de hablar, en la manera de sentir? ¿Qué es lo que pasa allí? Pues parece ser que cuando empezamos a mirar preferencias y opciones, que no son de Cristo, sino más bien preferencias y opciones, inclinaciones de personas, de partidos, de sectores, de ambientes, de atmósferas, modernismos, tradicionalistas, de izquierda, de derecha, del obispo tal, de mentalidad tal. Entonces uno dice: oiga, espera un segundo, paren esto, que esto está horrible porque se nos perdió Cristo.
entonces que el diablo no existe, que los demonios no existen, que es una realidad simbólica, que la homosexualidad vale, no, que la homosexualidad no vale, que es el hombre y la mujer los que tienen que dar vida, que el aborto sí, que no, que el aborto no, que la eutanasia sí, que la eutanasia no, que la eugenesia sí, que la eugenesia no, que la ideología de género es un maravilloso, no, que no es por allí, que Cristo hizo milagros, no, que no hizo milagros, que multiplicó panes y peces, no, que multiplicó panes y peces, que eso no es magia, no. Entonces, ¿dónde está Cristo? Que todas las religiones son iguales, que lo que importa es que viva el amor, que cada uno sea coherente con su fe. Y entonces uno, espere. Cristo, ¿dónde está? Que el calentamiento global, que la Amazonía, que la Pachamama, que las fuentes hidrográficas, que hay que recoger las basuras. Espere, paren. ¿Y Cristo dónde está? Entonces, vamos a recordar entonces el texto. ¿Por qué, hermanos míos, estoy informado? Porque estoy, hermanos míos, informado de vosotros por los de Cloe, que existen discordias entre vosotros. Discordias. Me refiero a que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Kefas, yo de Cristo. Entonces Pablo hace estas preguntas. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Es decir, que Cristo es el que nos une. Dice más arriba: os exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que seáis unánimes en el hablar. Si usted mira lo que está pasando en la Iglesia Católica, no hay unanimidad en el hablar. No hay. Y no hay entre vosotros divisiones. Hay divisiones entre nosotros. Negar eso es ser necio. Antes bien, estéis unidos en una misma mentalidad y en un mismo juicio. Porque nosotros debemos predicar es a Cristo, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Porque nosotros no debemos predicar cosas distintas que no sean aquellas que nos mandó a enseñar y a predicar Cristo Jesús. Pero en esta barabunda de pensamientos, de ideas, de posiciones teológicas, doctrinales, se nos perdió Cristo. Cristo nos habla del demonio, y por ahí un alto prelado de la iglesia dice que no, que eso es una realidad simbólica, y a cabo de unos meses se desdice y dice que no dijo eso. Bueno, eso trae confusión, que Jesucristo no multiplicó panes y peces, que eso no es magia. Durante 2000 años estuvimos sabiendo que multiplicó panes y peces, y de pronto nos dicen no, que no multiplicó panes y peces, y que no es magia. Entonces, ¿eso qué es? Que no hay conversiones frente al sagrario. Entonces, ¿eso qué indica? No aclaran, no especifican. Esas palabras que se sueltan así, muchas veces tienen que ser hasta clarificadas por sacerdotes, porque como las cosas no son claras, entonces la gente se pregunta mucho. Y es donde está el lenguaje ambiguo. Entonces, al tener un lenguaje ambiguo, pues no hay unanimidad en el hablar. Entonces, por eso, cuando no hay unanimidad en el hablar, es porque no se está predicando a Cristo que une. Entonces, por eso unos dicen es que estamos con el cardenal Marx, otros con el cardenal Casper, otros con el cardenal Brandmüller, otros con el cardenal Müller, otros con el cardenal Burke, otros con el obispo Schneider, no, con el cardenal Sará, o con el párroco de la parroquia aquí de Casa Unida, y otro. Entonces uno dice, espérese un segundo, ¿esto qué es? Aparece un sacerdote por allí montando en patineta en plena misa, y todo el mundo lo aplaude, muy querido, y entonces eso es especialísimo. El otro manda a traer la Eucaristía en un dron, ¿no?, para llevarla al altar, ¿no? El otro le da por cantar rock and roll y todo espelucado en plena celebración eucarística, y así un montonón de cosas, una serie de payasadas
Hay una serie de cosas de inconsistencia y uno porque se desvirtuó el Evangelio, se desvirtuó a Cristo, se desvirtuó. Entonces cada sacerdote en su parroquia tiene su derecho canónico, tiene su liturgia, tiene su manera de celebrar, ¿no? ¿no? El uno le quita el prefacio, el otro se lo inventa, el otro le quita... ¿Qué es todo eso? No hay unanimidad en el hablar, no hay unanimidad en la manera de entender a Cristo Jesús, no hay unanimidad. Entonces cada uno se dispersa, se dispara y se llevan por delante a los laicos que a veces no saben a quién seguir. Y se pueden preguntar o pueden escuchar y pueden entender perfectamente ese texto donde nos dicen, ¿no? Es que hay unos dicen que soy de Pablo, otros dicen que soy de Apolo, otros que soy de Kefas, otros de Cristo. No es Cristo el que nos une a nosotros, Cristo es el que nos une a nosotros porque fue Cristo Jesús el que murió en la cruz. Antes uno predicaba este tipo de cosas donde uno decía, unos dicen que soy bautista, otros dicen que soy presbiteriano, otros dicen que soy adventista. ¿No es Cristo el que nos unió? Ahora la apologética ya no solamente tiene que hacerse frente a grupos o sectores no católicos, sino que tiene que hacer dentro de la misma Iglesia Católica, porque hay grupos que prácticamente están dentro de la Iglesia Católica, pero no se mueven como católicos, y entonces eso es una barbaridad. Por ejemplo, lo que se está desarrollando en el camino sinodal, entre grandes comillas, allá en Alemania, con estos obispos y estos cardenales tan importantes y tan respetados, que están diciendo una serie de cosas que uno dice, ¿de dónde sacaron todo eso? Todo esto que se hizo en el sínodo de la Amazonía, ¿de dónde salió todo eso? No existe unanimidad en el hablar, no existe unanimidad, ¿no? Porque se perdió el centro de Cristo Jesús. Y parece ser que podría reorientar todo esto, pues también está como ajeno a muchas cosas. ¿Qué hacer? Esta palabra de esta carta de Pablo a los Corintios nos tiene que hacer pensar mucho, ¿no? De cómo está la iglesia hoy. Y se vivió hace 2000 años y se está viviendo hoy, guardando obviamente las proporciones. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.